Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a presentar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Se cuenta algo? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana por el aire de Graffiti. Recuerden que está el programa en nuestro canal de YouTube, Prohibido Olvidar, también en TikTok, también en Facebook y también en Telegram. De las cosas que, como que se empezaron a decir cosas. Y empezaron no por la dirigencia, sino por la misma gente. Nosotros hace ya varias décadas, ya por lo menos dos, que ponemos el eje central, a veces matizamos con otros temas, pero el eje central siempre ha sido el tema de energía. Decíamos cómo venía esto, ya incluso desde antes del gobierno de Milei. Y ya está apareciendo la situación en toda su magnitud. Hubo una protesta ahí en el partido de la Costa, en el kiosco de EDEA, porque usted sabe que todo lo que es generación, transmisión, distribución, y lo que antes hacía una sola empresa ahora está llena de kioscos, que en su ganancia protestas. A ver, esto también lo estoy viendo en Mar del Plata, lo estamos viviendo todos, de boletas de luz de entre 500.000 hasta 1,5 millones. A ver, ¿en qué vas a ahorrar? Es muy difícil ahorrar, porque el costo está en sus cargos fijos. No encender ninguna luz en todo el mes, te va a bajar la boleta, pero no de manera significativa. Vas a tener que pagar mucha plata, porque el costo está en su justamente en el cargo fijo, no en la cantidad de kilovatio que gastes. O sea que vos consumas más o consumas menos, no va a haber diferencia. No incide. No, poné un foquito y es lo mismo, o no ponga ninguno. El tema es el cargo fijo. ¿Qué es lo que veníamos hablando? Bueno, vamos hoy a tocar otro tema también relacionado a esto, pero que es la dolarización de la energía. ¿Hace cuánto que en este programa nos vienen escuchando esto? Sí. Quizás parecía que habíamos exagerado, y no, la verdad que no. Hasta en algún punto nos quedamos cortos. La noticia de esto, aparte de la protesta, que la evolución de los precios van a seguir. Esto recién empieza. No sé si va a haber un parate, porque ya como que la cosa ya se puso violeta, y no es por exactamente que aumente las expectativas de las encuestas a la Libertad Avanza. Esto ya se está poniendo ya complicado, porque ya pasa lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay una salida y la gente le gambetea, ahora ya cuando está arrinconada, ya como que ya la gente no tiene nada que perder. Estamos hablando de jubilados, claro, que tienen que pagar entre 500 y 1.500.000 pesos. Más que la jubilación que cobran. No hay incluso para alguien que trabaja, esto 1,5 millones es el sueldo más o menos promedio. Claro. De los buenos sueldos, diría yo. Ni hablar de 500.000. Entonces ya como que
se está llegando. Y cuando nadie nos escuchaba, cuando decíamos sobre el modelo privatizador, porque acá el tema, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, acá el tema no son los subsidios. Porque usted con los subsidios lo está pagando la luz por otro lado. Sigue engordando los bolsillos de todos estos facinerosos. O si le gusta, empresarios de la energía. Acá el camino es nacionalizar. Hay que, a ver, la distribución eléctrica la manejaba DEVA. Ahora hay 4 privados haciendo lo mismo que hacía DEVA y prácticamente con los mismos materiales, porque no han renovado gran cosa. Por eso también, un poco también el sistema se desmorona. Claro. Sí, porque no invierten. Ellos cobran, no invierten, pero no invierten. No cumplen, ni siquiera cumplen lo pactado en los contratos de concesión. Hay que terminar con todo este kiosquerío. Le dieron a Neus alta tensión, al otro le dieron una central térmica, al otro un embalse. Yo sé que por ahí suena muy abstracto, pero este es el 1,5 millones que le está llegando de boleta. Claro. ¿Vio que no es tan abstracto? Claro. No era tan abstracto al final, ¿eh? No era algo, una exquisitez organizativa. Sí, total, a mí no me afecta, dice uno. Bueno, sí, las privatizaciones empezaron a afectarle. Y esto... porque ahora van a venir con el tema de los subsidios. Esto no se arregla con subsidios. Porque en definitiva, después del subsidio, lo está pagando usted por otro lado, con inflación, por ejemplo, también. Acá el camino es nacionalizar. No hay otro. ¿No le gustará? Bueno, siga pagando. ¿Qué quiere que le diga? Okay. No le gusta el Estado, bueno, pagué 1,5 millones la tarifa de luz, 500.000, 600.000, como me han mostrado la factura, gente que tiene buen sueldo, pero como la educación pública la destruyeron, tienen que mandar a los chicos a la escuela, entonces empiezan a sumar, empiezan a mandar a la escuela privada. Claro. Empiezan a sumar. Cuando les llegó la tarifa de 600.000 pesos. Una fortuna. Empezó el nerviosismo. Sí. Bueno, esto es lo que venimos diciendo desde los años 90. Esto no explotó antes porque vinieron los subsidios a taparlo. Y hasta que explotaron los subsidios también, porque en definitiva era un montón de dinero que iba a garantizarle la rentabilidad a un montón de tipos que tienen un pedacito de sistema energético. En este caso, en la electricidad pasa lo mismo con el gas, pasa lo mismo con el petróleo. Ahora vamos a tocar el tema de los impuestos en los combustibles líquidos, pero este es el tema, porque tampoco es el tema pasa por los subsidios. ¿Por qué hay que pagarle subsidio para sostener la rentabilidad a un torrente de esto? Pero no quieren poner platita, pero le entregan toda la empresa del Estado, como fue el caso de Iguacé, que le entregaron pozos de petróleo. Sí. Se lo entregaron. A cambio de nada, Pablo. Se lo entregaron. Se lo regalaron. Una empresa que se fundó después de que hubo fecha de convocatoria de licitación. Se lo regalaron. Entonces, lo que hay que terminar es dejar de mantener los vagos, porque esto también nos pasa por el prejuicio. Le dan planes, hay planeros, decía. Sí.
y los planeros tienen celular. Y los que se roban todo no dicen ahora, nada. Los planeros como Iguacel, como los Neus, que le damos millones como y en los dólares, Macri, como los Macri, de eso parece que esos planeros también. Las empresas petroleras, que ya, ¿cuántas veces hemos hablado de los subsidios directos que recibió toda esta gente? A esos planes también. Bueno, esto también, la soberbia es un pecado capital, ¿no? Uno no es creyente, pero uno entiende por qué razón lo pusieron como pecado capital. Entre 500.000 y 1,5 millones, las tarifas de luz, no es en la costa, se está dando en todos lados. Esto, dejando de lado los despidos, los cierres que se siguen dando, pero empecemos a hablar las cosas en serio. A ver si Rusia entregó los recursos energéticos a privados. Los entregó en los 90, los recuperó inmediatamente, porque estaban fundiendo a Rusia. Pregúntenle a los brasileños, ojo, no hablo de Lula, ni Bolsonaro se animó a privatizar Petrobras. Tiene concesiones, sí, concesiones. El recurso lo maneja Brasil. Dígale a los norteamericanos de rifar los recursos. Y tienen sector privado, pero sector privado que es prácticamente el Estado, en caso de allá. En Arabia Saudita, en Irán, todo lo que manejan recursos energéticos. A ver, ¿a quién, dónde lo privatiza? No lo privatiza en ningún lado. Ese disparate lo tenemos nosotros nada más. Que usted me diga, y yo no quiero estar en todos lados, no, en todos lados no. Pero hay recursos comunes que los tiene que administrar el Estado. Es como si usted tuviera en un edificio y privatizara los pisos. Entonces no lo maneja un consorcio. El primer piso se lo concesionamos a uno, el segundo piso al otro, y todos haciendo caja. Después por supuesto, esas ganancias hay que aportarlas todos los meses. Lo que antes cobraba un administrador, después lo cobra cada concesionario de cada piso. Un porcentaje igual. ¿A cuánto se te va la...? Y esto es igual. Los recursos naturales, los recursos comunes, no puede estar privatizado. Que hay corrupción, bueno, empecemos a votar mejor entonces. Porque algunos me hablan, de la corrupción del kirchnerismo, ¿y esto qué es? La corrupción del kirchnerismo nomás. ¿Esto qué es? Le robaron la plata a las personas con discapacidad, con un discurso estúpido, de Adorni, con la radiografía de la cola del perro. Resulta que incluso hasta los mismos imputados están hablando que le pasaban un 3% a Karina, y después cuando fueron los discapacitados a protestar, le mandaron a la policía a pegarle. Entonces, a ver, y esto yo en la época de Cristina no lo vi. Discúlpenme, y yo nunca la voté a Cristina. Pero empecemos a poner las cosas en su lugar, a decir las cosas como son. La verdad, desde el proceso militar no conozco algo tan corrupto como esto. Y mire que pasaron cosas, Incluso es más corrupto que el gobierno de Menem. Porque incluso ya, Menem vendió las grandes empresas. Esto ya está por el chiquitaje. Ya le roban a los discapacitados. Ya le roban a los jubilados. Ya están arañando lo último. Y lo hacen sin pudor, lo que dijo el presidente de BCRA, que ante la desaparición de 4 billones de pesos, sí. 4 billones de pesos, y deben estar por ahí. En algún lado deben estar. En algún lado debe estar, dijo.
Esto hace algunos años hubiera sido Un escándalo. en algún lado debe estar. Y el oro del Banco Central también debe estar en el mismo lado de que los 4 billones. Y la plata de los impuestos que vamos a hablar hoy, de los combustibles que van para el arreglo de ruta. El arreglo de ruta no fueron. En algún lado deben estar esa plata. Deben estar con el oro y los 4 billones de pesos. Calculo, qué sé yo. Mar del Plata y la costa atlántica viven un invierno desastroso para el turismo. La ocupación hotelera durante las vacaciones de invierno en la principal ciudad balnearia fue del 25%, mientras que en Necochea, por ejemplo, apenas alcanzó el 19%. Comerciantes y empresarios calificaron la situación como desastrosa. Los fines de semana hubo algo de movimiento, pero la actividad vuelve a caer al comenzar la semana. Restaurantes vacíos, bares sin gente y calles sin movimiento fueron la postal de un invierno que no cumple expectativas. El consumo fue más cuidado que otros años, turistas con escapadas más cortas, buscando promociones y reduciendo gastos. La crisis económica golpea al bolsillo y al turismo, uno de los primeros rubros en resentirse. La situación ya dejó su marca en la ciudad. Según UTGRA, el sindicato de gastronómicos, al menos 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos cerraron en los últimos 60 días con una pérdida estimada de más de 400 puestos de trabajo. No es solo una temporada mala, es un problema estructural. Las ventas minoristas tampoco escapan a la tendencia. Según la UCIP de Mar del Plata, cayeron 5,7% interanual en junio, profundizando una caída que ya se venía registrando en los meses anteriores. Entrevista con Adrián Palacios. ¿Quién es Adrián Palacios? Es el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, que aseguró que el sector atraviesa una situación crítica por la caída del consumo y el fuerte aumento de los costos. Hoy la tarifa de luz es más cara que el alquiler de un comercio, dijo. Además explicó que muchos kioscos y almacenes apagaron heladeras y freezers para reducir el consumo eléctrico y evitar mayores pérdidas. Palacios también dice que cambiaron los hábitos de compra. La gente compra galletitas o un alfajor para engañar el estómago y llegar a la noche para comer en familia. Bueno, esto que yo acabo de decir parece mentira, ¿no? Bueno, pero es así. Por eso decíamos, cuando nosotros hablábamos sobre el tema de energía, que parecía tan distante, bueno, ahora nos está llevando puesto. Lógicamente, todo tiene un tiempo de evolución. Ahora ya eso ya está en la etapa final, todavía no ha terminado. Pero yo también veo en este sentido, porque no es solamente la cuestión de la dirigencia política. Acá hay dirigencia gremial, empresarial. ¿Cuántas veces me habrán escuchado rezongar, especialmente en el último periodo, cuando todos pedían reforma laboral? Y yo estaba diciendo, mientras ustedes piden reforma laboral, están dolarizando la tarifa eléctrica. Ahora resulta que pagan más de luz que de alquiler. Sí. ¿Y qué solucionaste con la reforma laboral? Nada. Entonces también, porque no es solamente la cuestión de Cristina, Milei, no, es un conjunto. Cuando va y las distintas referencias
como puede ser las asociaciones que agrupan a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, y vos lo escuchás decir que el problema era, estaban vendiendo las centrales del Comahue, estaban vendiendo las líneas de alta tensión, ya estaban los decretos publicados de que iba a una dolarización el costo de la energía eléctrica, y los tipos seguían sosteniendo que el problema era a ver cómo podemos echar a la gente más rápido. No, que el problema incluso, decían, eran los juicios laborales. Ah, la industria del juicio. No nos olvidemos de la industria del juicio. Claro. Una sarta de gansada. El tipo que repite, porque hay muchos estúpidos que repiten eso, y no ven un número. A ver, un juicio laboral, o lo arreglan a la baja, o están 5, 6, 7, 8 años un tipo para cobrar. Sí, sí. ¿De qué me...? Y todos se subieron a la estupidez del juicio laboral. Entonces, a los estúpidos le pasan esto. Terminan pagando más de luz que de alquiler. ¿Viste? El lema también, deja de ser estúpido, deja de repetir cosas sin sentido, sin saber de qué se trata. A ver, el problema, ¿qué eran? El problema eran el plan platita. Darle platita a un jubilado está mal. Subsidiar a las petroleras también. Pero dejémonos de embromar, viejo. A ver, empecemos a pensar como gente madura, no como tontos manejados por lo eslogan de 4 o 5 capitostes que aparecen por televisión diciendo siempre, pasan los años y siempre dicen lo mismo y siempre cada vez estamos peor. Saquean un camión con manteca que volcó cerca de Rosario. El siniestro ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba, cerca de Funes. También se llevaron cajas de crema de leche. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a la altura del kilómetro 5, mano a Rosario, porque un automovilista frenó de golpe y sorprendió al camionero, que por la maniobra que hizo para esquivarlo, volcó a un costado de la ruta. Según informó Rosario 3, el vehículo que transportaba lácteos terminó tendido sobre el césped del cantero central y no impactó contra ningún otro vehículo, por lo que no hubo heridos. Minutos después del siniestro, decenas de personas se acercaron al camión volcado y se llevaron la mercadería. A las toneladas de manteca que se llevaron se sumaron cajas de crema de leche. Muy bien, Pablo, vamos ahora a tu columna. Los impuestos en los combustibles líquidos. Bueno, esto tiene una historia vieja, no vamos a ir a la prehistoria, pero sí vamos a hacer una descripción de cómo se compone la carga impositiva que tiene los combustibles líquidos. Eso que hace mover a los autos particulares, al transporte público, a lo que es todo camiones, logística, ¿no? En un país que no tiene trenes, entonces están todos obligados a andar en auto, camioneta o camión. Bueno. Porque no hay trenes. La octava geografía del mundo no tiene trenes. Ahora tampoco tiene ruta. Bueno, vamos a llegar ahí. El tema, dentro de este modelo se empezaron a aplicar ya desde hace tiempo y en manera y en aumento distintas fórmulas para cobrar impuestos a los combustibles. Por supuesto que aumentando el precio del combustible encarece toda la cadena de valor, como suelo
decir comúnmente, la energía es el costo base de cualquier actividad económica. Sin energía, sea electricidad, sea gas, sea combustible líquido, es el costo ineludible. Salvo que empecemos a ver la posibilidad de camión a vela. Yo a veces discutía con algunos que me venían con el tema de energías alternativas. ¿Y dónde está la energía alternativa? Era también otro bolazo que hay que poner en su lugar, no porque no sirva, sino porque tiene un lugar, fuera de ese lugar ya es macana. Pero esa ya lo hemos discutido en algún momento, seguramente lo vamos a discutir más adelante. Pero el tema de los costos de los impuestos, vamos desde que se empieza a cobrar impuestos a las transferencias de combustible, ITC, se llama la sigla, que tiene un porcentual ad valorem. Este porcentual es sobre el costo del combustible a la salida de la refinería. ¿Por qué se estableció ese punto? Porque no es lo mismo la salida del combustible, el precio del combustible al salir de la refinería que a salir de la estación de servicio, porque en el medio hay transporte, hay un montón de elementos que encarecen el combustible. Entonces se toma a partir de la salida de la refinería. Esto se hizo bajo la ley 23966 del 2003, con modificaciones también de la 25745, donde se empieza a aplicar un porcentaje fijo sobre la base imponible, precio de transferencia, salida de refinería. Vuelvo a explicar, si ese porcentaje se hubiera aplicado a la salida del surtidor, que hay que definir cuál surtidor, porque no es lo mismo un surtidor, el precio de un surtidor de Salta, del Chaco, de Santa Cruz o de Mar del Plata. Son distintos precios, entonces se toma salida de refinería. Nafta super 62% tenía. Sobre 92 octanos, sobre la nafta 92 octanos. Es decir, no era sobre el precio final, sino sobre el precio salida de refinería. Ya venía con un 62% de impuestos. Estamos hablando impuesto transferencia de combustible. Y el gasoil un 19%. Estamos hablando de la nafta de alta calidad, llamémosle la de los autos de lujo, que tampoco están así, y un 19% a salida de refinería del gasoil o el diesel oil. El cambio de régimen se produce con la ley 27430, que empieza a modificar en el 2018 el porcentaje fijo y se descompone en el 2017 en dos impuestos. Es decir, teníamos el impuesto a la transferencia de combustible, ahora tenemos impuesto a los combustibles líquidos y impuesto de dióxido de carbono, porque empezamos con esta cosa de la cosa verde. La cosa verde no aparece, pero nos pusieron un impuesto y ahí quedó el impuesto. Y la cosa verde no está. No apareció. Las políticas verde brilloso, brillan por su ausencia, pero la guita te la sacan igual por la duda, no vaya a ser.
Entonces, y como ya empezó un movimiento de subida de la inflación, se sacó el tema del porcentaje. ¿Por qué? Porque hacer un porcentaje, cuando aumentaba el combustible, aumentaba automáticamente el impuesto, y para que no se baldeara, en 2019 se empieza en el 2018 a poner un valor fijo actualizado cada 3 meses por el IPC. Elaborado, que es la encuesta elaborada por el INDEC. Durante el 2019 y el 2023, no se olvide de los porcentajes iniciales, 62, 70, 19%, 92 octanos, 62, 70 según la calidad y 19%. No se olvide ese porcentaje. Se empieza a retrasar este aumento que se actualizaba cada 3 meses por el IPC, y a partir del 2024 no solamente no bajó impuestos, sino que los actualizó, y el gobierno de Milei empieza todos los meses a actualizarlo. La actualización eran prácticamente periódicas, y que guardaba, sí, en eso no ha habido modificación. Lo que se ha hecho es actualizar los famosos estos impuestos que él, a pesar de que no está de acuerdo con el cambio climático, el impuesto al dióxido de carbono lo dejó. No está de acuerdo con el cambio climático, pero el impuesto del dióxido de carbono lo dejó. ¿Cómo se entiende, no? Esta actualización, que llevó una carga, que tiene una carga impositiva acumulada por la falta de actualizaciones, sumado a otros impuestos, por ejemplo el IVA, el 21%. Hay provincias, casi todas, le aplican ingresos brutos, que están en porcentaje entre el 3 y el 5%. Para definir habría que ir provincia por provincia, pero no vamos a hacer eso. Es decir, la presión impositiva, impuesto sobre el litro de combustible, es entre el 35 y el 40%. Porque también esto hay que sumarle distintas cargas que se dan en distintos estamentos. En el ámbito nacional, el IVA, que aplica alícuota general del 21% sobre el importe de combustible, ese sí, que sale en el surtidor. El famoso impuesto a los créditos y los débitos, que se lo denomina, se lo plantea como regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque a veces no se, hablamos y no sabemos por qué. Porque, por ejemplo, el IVA, ¿cuándo se aplica? Al consumidor final. El impuesto al cheque afecta desde la etapa de producción, refinación, hasta el final. Cuando en un sistema bancarizado está sacando el petróleo, hay movimiento de guita, se aplica el ITF. Después va la refinería, que esto que lo otro, se aplica el ITF.
impuesto a la transacción financiera, la famosa ley de cheque. Sale la distribución, es decir, el mismo litro de nafta, desde que es petróleo en el fondo de la tierra, hasta que salió el surtidor, pagó durante toda la cadena de valor varias veces el mismo litro de nafta, pagó varias veces el mismo impuesto. Por eso se lo llama regresivo. A diferencia del 21% del IVA que se aplica sobre el producto final. Esto también es una discusión que hay sobre el tema de ingreso bruto, porque ingreso bruto pagan todo, entonces el producto final lleva varias veces pagando ingreso bruto, pero esa es otra discusión. El tema famoso impuesto al cheque, que es el ITF, 6% al crédito, 6% al débito, que golpea y varias veces durante toda la cadena de valor. Después tenemos en el ámbito provincial, que de acuerdo a las provincias oscila entre el 3 y el 4,5%. Las tasas hídricas, fondos fiduciarios especiales en algunas jurisdicciones, para combustibles específicos como el gasoil, y tienen tasas viales puntuales, por ejemplo el tema del gasoil. En el ámbito municipal, porque acá estamos hablando de tasa vial para las rutas provinciales, pero los autos también andan en las ciudades, ¿vio? Entonces ahí también te cobran impuestos. En este caso no es impuesto, es una tasa. ¿Qué es lo que justifica el cobro de una tasa? Que como los autos andan por la calle, los autos rompen las calles, y después hay que arreglarlo. Ya para eso cobra tasa municipal. Bueno, aparte van a cobrar una más. Es decir, hay sobretasa, porque aquel que paga las tasas municipales, si paga una tasa más en combustible para lo mismo, está pagando 2 veces lo mismo, ¿no? Tasas viales municipales, tasa de mantenimiento de red vial, implementada por muchos municipios. Se cobró históricamente un porcentaje fijo, pero bueno, va por el litro, en algunos distritos es por metro cúbico. Entonces tenemos en el resumen impuestos a los combustibles líquidos, que es la evolución de lo que en el 2013 era impuesto a la transferencia de los combustibles, ahora se llama impuesto a los combustibles líquidos, impuesto al dióxido de carbono, que no creemos, el gobierno no cree en el cambio climático, pero por la duda te cobra el impuesto de algo que no cree. Entonces, como no cree en eso, lo que recaudaba va para otra cosa. Impuesto al IVA, impuesto a los débitos y los créditos bancarios, el famoso ITF, las provincias, ingresos brutos, tasas o fondos específicos de infraestructura. No hablo de una provincia especial, hablo de todas las provincias. Por eso no digo un porcentaje, porque una cosa es provincia de Buenos Aires, otra cosa es Mendoza, otra cosa es Corrientes, otra cosa es Santa Cruz. Pero está presente en todo lado, en un valor entre el 4 y el 4,5%. Y las tasas viales municipales, que en el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, es el 1%. Y ahí llegamos a la friolera, al porcentaje de que cada litro de nafta o gasoil tenés un 35 o un 40%, según la jurisdicción, impuesto.
usted dirá, porque aparte, impuesto a los combustibles líquidos es con fondos afectados, es para arreglo de la ruta. Entonces, vos tenés el gobierno nacional que te cobra impuesto a los combustibles líquidos. También te cobran un impuesto por el dióxido de carbono, como si hubiera otra alternativa. Porque esto del dióxido de carbono se aplicó en Europa para incentivar el uso de otros medios de transporte. Acá, ¿qué otro medio tenés? No tenés ferrocarriles. Claro. Así que te lo cobran porque te lo cobran. Entonces tenemos las rutas arregladas por el impuesto a los combustibles líquidos, las rutas provinciales arregladas por las tasas de vialidad provincial y las calles de las ciudades que usted imagínese en el caso de Mar del Plata el 1%, esas calles, usted que no es de Mar del Plata dirá, esa ciudad debe ser una mesa de billar. Unas rutas impecables, y la verdad, pareciera que anduvo Trump por acá bombardeándonos. A ver, saquemos la cabeza, porque a veces el tema es creer en lo que se ve. Porque escuchamos relatos, hacemos conjeturas, ahora, pero tenga fe en lo que ve. Toda esta el 45%, 30, 45%, 40%, donde son todos fondos mayormente afectados. Es para arreglo de ruta, es para arreglo de las rutas provinciales, es para arreglo de las calles. ¿Dónde ve algo arreglado? ¿Dónde están arregladas las calles? ¿Dónde están arregladas las rutas, las provinciales, las nacionales? ¿No siente como que nos están robando? Pienso, ¿no? O por ahí estará con los 4 billones, eso que en algún lado estarán, porque encima te contestan eso. Habló el ministro, el actual vocero, que ya francamente no me acuerdo el nombre. Ya lastima los oídos escucharlo, diciendo que estos impuestos, hoy, no miento, el martes lo dijo, en una de esas deslumbrantes conferencias de prensa, que no saben qué porcentaje, llamar a conferencia de prensa para decir que no sabe, la verdad, son unas cosas que uno ha tenido que ver a esta altura de la vida, pero que lo que es el impuesto a los combustibles líquidos, ¿no? Están conteniendo o pasa a fortalecer el superávit fiscal, que decir, está sosteniendo la bicicleta financiera, porque en definitiva el superávit fiscal y el endeudamiento es para sostener, así que no hay ruta arreglada. Ya hay jueces federales que están ordenando el arreglo de rutas. Sí. ¿Por qué? Porque se está dando un efecto de tragedia de 11, pero a goteo. Tenga en cuenta que del alimento que usted come, que usted consume, el 8% es el sobrecosto. Fíjese, compra un paquete de yerba, la que le guste, y tendrá algún precio. El 8% de ese paquete de yerba es el sobrecosto de transporte por la rotura de los camiones en la ruta. Ese sobrecosto logístico por la ruptura de los camiones en la ruta, que hacen un viaje, hay que arreglarlo, hace otro viaje, hay que arreglarlo, hace otro viaje. Bueno, eso
es un sobrecosto del 8%. Eso es lo que está pagando usted. Entonces, fíjese de estos tipos como uno que habla de cosas que parecen lejanas, abstractas. Fíjese que no es ni tan lejano ni tan abstracto. Porque si en todos los alimentos bajamos un 8%, si no pagáramos un 45% de impuesto a los combustibles en todo sentido, y como que la vida sería otra. A todo esto, hacemos una cosa a continuación de los impuestos que se han bajado durante el gobierno de Milei. Ha bajado todo impuesto a lo que es la importación de productos extranjeros. Le ha bajado impuesto a las petroleras. Ha subido el techo imponible de la base que empieza a pagar tributo sobre bienes personales. Es decir, le baja impuesto a los que tienen plata. Claro. Sí. Y no se olvide que reincorporó el impuesto a la ganancia a los trabajadores, que ya era lo que faltaba. Esto no es algo que uno sale rebuscadamente a arañar la información, a poner lupa. Te pega en la cara. ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están las calles arregladas? Y para eso hagamos un sobrecargo por estructura impositiva de entre el 40, desde el 35 al 40%. Es un verdadero... Imagínense el costo de las cosas si no tuvieran ese sobrecargo. Y vea que estas cosas no son tan abstractas y que cuando se habla sobre el tema de energía, sobre el tema de que esto no viene bien, y si alguien se toma el trabajo, como el caso de lo que hablan de pesca, como el caso de lo que hablan de energía, como el caso de lo que hablan de minería, digo, esos tipos, esa gente, por algo se toma ese laburo. Y no es algo ajeno a la realidad, porque la sumatoria de todo esto son estas millonadas que se están pagando de luz, es el empobrecimiento, es la generalización de la precariedad, y es la suma de todo esto. Por eso hay gente que se preocupa en investigar sobre energía, en investigar sobre pesca. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todo eso, en definitiva, es lo que hace a la vida de todos. Mirgor, de Nicky Caputo, echa a 300 empleados y agrava la crisis en Tierra del Fuego. La industria electrónica atraviesa una crisis terminal por la apertura de importaciones del gobierno de Milei. Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, como decíamos, echó a casi 300 empleados y agravó la crisis industrial de Tierra del Fuego, que desde que asumió Milei perdió la mitad de los empleos que genera el régimen de promoción. Según adelantó el sitio local Red 123, la mayoría de los despedidos serían trabajadores efectivos y con antigüedad dentro del grupo, un dato que incrementó la preocupación entre los operarios ante la magnitud de la decisión de la empresa. Desde las primeras horas del lunes, cientos de trabajadores comenzaron a concentrarse frente a las instalaciones de la planta de Río Grande y cortaron las calles. El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó la conciliación obligatoria que pone en suspenso los despidos por 15 días,
pero la realidad del sector tiene las características de una crisis terminal. Cuando asumió Milei, los empleos directos e indirectos que generaba el régimen de promoción industrial eran alrededor de 12.000. Ahora son la mitad y creen que para el año que viene podrían ser no más de 3.000. La apertura indiscriminada de importaciones fue un mazazo que atraviesa su peor momento en 50 años, en parte porque las dos grandes jugadoras del mercado, beneficiadas históricamente por el régimen de promoción fueguino, no están peleando por el interés de la isla como en otros años. Tanto Newsan de Rubén Chernajovsky como Mirgor de Caputo se diversificaron en otros rubros, ajenos a la electrónica, previendo este escenario crítico. Vamos a decir que siempre nos olvidamos que las notas que compartimos pertenecen a La Política Online y Cazador de Noticias. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Gilda, Corazón Herido. Saludos para todos.